Buenas tardes, mi nombre es Carmen Lucía Figueroa Solís. Yo soy alumna de la Universidad Abierta a Distancia de México. Estoy en la asignatura de Administración de Capital Humano y esta es una actividad de la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 que se titula Buenas prácticas laborales con mi maestra que se llama Marisabel González Delfín. En esta actividad se analizará y evaluará la información de las buenas prácticas laborales de una empresa llamada Alfaguantes. La empresa Alfaguantes es una pequeña empresa familiar dedicada a la confección de guantes industriales. Esta empresa fue fundada en 1976 por una mujer visionaria y preocupada por bajar los impactos de la industria sobre el medio ambiente. Esta empresa da empleo a 15 trabajadores. La empresa comenzó sometiendo a un proceso de descontaminantes la indumentaria de cuero que era desechada por las grandes mineras, y ellos rehacían artículos como cuero reciclado. Tras años de experiencia, Alfaguantes comenzó a tratar el cuero proveniente de otras industrias, elaborando nueva indumentaria en seguridad. En los años 90, la empresa se vio afectada cuando el Servicio Metropolitano del Medio Ambiente, SESMA, le exigió cumplir una serie de cambios para seguir funcionando. Los dueños de la empresa se tuvieron que endeudar con el banco para poder cumplir esas exigencias. Alfaguantes logró transformarse en la primera planta autorizada para reciclar elementos peligrosos. Todo esto gracias al trabajo realizado en conjunto con su hijo, que era un ingeniero civil. No obstante, en el año 2000, las ventas de la empresa cayeron hasta un 40% por culpa de la apertura comercial que comenzó en ese año. Ante este escenario, los dueños solo tenían dos opciones: o seguían con el negocio o bien despedían a sus trabajadores para dedicarse a la importación de guantes. Ante esto, los dueños decidieron seguir con el negocio, pero implementaron estrategias nuevas que le ayudarán a seguir adelante como empresa. Estas estrategias fueron: se diversificó la producción de guantes. Una parte la vendían a un mercado menos exigente y la otra se le dio un valor agregado para mejorar su calidad y así satisfacer la necesidad de los clientes que querían artículos de primera calidad. Se introdujeron innovaciones en los procesos para reducir costos y hacer más eficientes los mecanismos de reciclado. Para responder satisfactoriamente a la demanda, se ofreció empleo a personas que generalmente el mercado excluye, por ejemplo, las reclusas, las personas discapacitadas y madres que no podían trabajar por no tener quien cuidar a sus hijos. Con esta estrategia de contratación de empleados, se logró una mayor identificación de los trabajadores con la empresa, involucrándolos también a llegar directamente a las metas planteadas. Se comenzó a capacitar a los empleados en la utilización de nuevos sistemas computacionales, potencializando sus habilidades y conocimientos. Las capacitaciones son realizadas por integrantes de la familia, que son los dueños de la empresa. Su producción se basa en una secuencia básica de costura, ayudando a los trabajadores a adquirir los conocimientos necesarios rápidamente. Además, se fomenta el trabajo en equipo. La política de contratación se basa en analizar el interés de las personas en aprender y desarrollarse, permitiendo a los empleados adquirir un oficio. Además, se tiene un horario flexible y se apoya a los empleados que están estudiando para que sigan con sus estudios y trabajen al mismo tiempo y no les rebajan el sueldo. Siguen contratando a las personas jubiladas que se destacaron en su puesto de trabajo y les dan horarios de medio tiempo. Las empresas están intensificando la aplicación de programas llamados de I+D con el fin de desarrollar tecnologías que permiten la optimización de los procesos y la mejora en la calidad de sus productos. Pero ¿a quién ha beneficiado estas estrategias que implementaron en Alfaguantes? Estas estrategias han beneficiado tanto a la empresa como a sus empleados. La empresa se vio en esta situación crítica y en lugar de despedir a los empleados, decidió seguir con ellos y comenzaron a tener buenas prácticas laborales, introduciendo estas estrategias que se enfocaron en la capacitación de los empleados y así sentir bien a los empleados para que estos dieran todo de sí y ayudaran a que la empresa siguiera adelante. Comenzaron a tener buenas prácticas laborales, apostaron a la industria nacional para asegurar una fuente de trabajo decente a sus empleados. Los trabajadores
se han mantenido fieles a Alfaguantes por lo mismo, y gracias a ellos, utilizando sus destrezas y el compromiso de los mismos hacia la empresa, están afrontando los desafíos que se vienen por la apertura de los nuevos mercados. Es por eso que las estrategias no son un gasto, sino una inversión, porque aplicando buenas estrategias laborales, tanto la empresa como el trabajador ganan. El invertir en estrategias nuevas conlleva que se agilicen los procesos productivos, transforma a los trabajadores en un recurso estratégico, porque los trabajadores comienzan a aportar sus nuevos conocimientos y habilidades a la empresa, reflejándose en un aumento de producción y bienestar de la empresa, logrando así llegar a sus metas y objetivos que se plantearon desde un principio. En todas las empresas e instituciones que han puesto en práctica las buenas prácticas laborales, se produce un mejor clima laboral que tienden a mejorar las relaciones humanas, aumenta la satisfacción laboral e incluso el rendimiento de las personas y la productividad de las empresas. Es por eso que las buenas prácticas laborales son en definitiva una buena apuesta que beneficia a todos. Fue un buen desempeño al utilizar estas estrategias dentro de la empresa, ya que gracias a las innovaciones, desarrollo de destreza y compromiso de los dueños y de sus empleados, lograron salir adelante y afrontaron todos los problemas que pasaron por esa apertura comercial. Además que con la capacitación constante que se le da a los empleados, ayudan a ellos a que pongan todo de sí y esto es provechoso para la empresa. Además, los incentivos que se los otorga a los empleados hacen que ellos se mantengan fieles a la misma. Las mejores prácticas laborales que deben aplicar dentro de las pymes serían las siguientes: la capacitación de los empleados, ya que esta es una manera de desarrollar a las personas, ofrecer la posibilidad de que los empleados terminen sus estudios inconclusos, el respeto a los principios y derechos del trabajo, y en particular a la libertad sindical y negociación colectiva, que haya un diálogo abierto, que existan acuerdos, información y consulta entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Desarrollo económico o medidas pactadas dirigidas a generar mejor rendimiento económico. Evitar la discriminación e igualar el sueldo entre hombres y mujeres. Además, no hay que olvidar algo muy importante que se debe de hacer después de aplicar estrategias: el de monitorear que estas prácticas sí se estén cumpliendo. Para este monitoreo se pueden utilizar encuestas para poder saber si se están haciendo y que no quede solo en buenas intenciones y no se cumplan. El objetivo es que estas prácticas sean reales y que los resultados se vean reflejados tanto en los empleados y en los resultados positivos de la empresa. Como conclusión, las empresas que utilizan las buenas prácticas laborales duplican la inversión en capacitación que las demás empresas que no lo hacen. Pero toda esa inversión se ve reflejada en el aumento de la producción de la empresa. No solo las grandes empresas deben utilizar estas prácticas, sino que las pymes deben comenzar a utilizarlas para poder ayudar a su crecimiento. Se deben de implementar iniciativas donde se comience a crear una cultura de las buenas prácticas laborales y recalcar los beneficios que conlleva a ejercer estas prácticas dentro de la empresa. Este ejemplo de Alfaguantes es un vivo ejemplo de cómo una empresa a punto de estar en la ruina tomó la buena decisión de implementar buenas prácticas laborales y le funcionó y lograron salir adelante, que hasta la fecha son una empresa líder en su ramo y sus empleados siguen fieles a la misma porque están contentos y se sienten bien en su ambiente laboral. Gracias.